Muy, pero muy buenos días. Qué gusto poderles saludar, bendecirles sus vidas y darle gracias a Dios por este nuevo día, aunque ya han transcurrido algunas horas, pero todavía usted que tal vez dijo, hoy es el día en que me van a entregar, no sé, ese apartamento, esa casa, esa finca o voy a firmar ese trabajo y nada que me llaman, nada que me llaman. Qué tremendo es esperar. Produce ansiedad, ¿no? Produce cierto como expectativa. ¿Alguna vez le ha tocado esperar, Jaimito? Permítame saludarlo, darle la bienvenida. Usted nos va a colaborar hoy con el mensaje, pero ¿alguna vez le ha tocado esperar? Sí, buenos días, mis hermanos. Sí, claro, mi pastor, en muchas ocasiones, pero una medida que va pasando el tiempo, aprende dos cosas, mi pastor. O la una, esperar más, o decirle a la gente, por favor, mi tiempo tiene un valor, el suyo también, entonces seamos puntuales, que nos conviene. Bueno, eso está excelente respuesta. El tiempo de el suyo y el mío vale, correcto. Hay personas que no esperan porque definitivamente tienen una agenda ya diseñada, entonces no pueden esperar. Pero también hay personas que no tienen más nada que hacer y no esperan nada. Recuerdo la anécdota de una parejita de novios que el joven le puso una cita a la joven en cierto lugar y empezó a pasar el tiempo, 15 minutos, media hora, una hora, hora y cuarto, hora y media y llega la chica a la hora y media. Aquí la pregunta es, ¿cuál de los dos tuvo más fe? ¿Él en que iba a llegar o ella en llegar hora y media después, eh, teniendo como la esperanza de que la estuviera esperando? Es que era hora y media, cualquiera, en hora y media, en cuarto de hora ya se va. Y cuando ella llega y ve a su novio ahí, lo abraza y le dice, gracias por tenerme tanta paciencia, gracias por haberme esperado tanto tiempo. Y él le dice, después de cierto tiempo, ya no es paciencia. La espera ya no es paciencia. La espera se convierte en amor. Después de tanto tiempo, la espera se convierte en amor. Y la palabra de Dios dice que Dios no retarda sus promesas, según algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente, ¿sí? Dios es paciente con nosotros. ¿Qué tal hubiera venido hace 20 años atrás? ¿Qué tal hubiera venido hace 50 años atrás? Nosotros no hubiéramos tenido la oportunidad de conocerlo. ¿Qué tal si viene ahorita? Nuestros familiares no hubieran tenido la oportunidad, nuestros amigos. Así pues de que la paciencia es la mayor de las virtudes. Y si la paciencia se convierte en amor, entonces porque te amo, te espero. Porque te amo, te tengo paciencia. Bueno, pero ese no es el tema, es la introducción apenas. Ah, qué bendición. Y gracias, Jaime, por sacar de este tiempo, porque nos va a ayudar a exponer la palabra, que es una palabra bien hermosa. Vamos a hablar acerca de lo que es cómo cómo poder evitar los fracasos, cómo superar el fracaso en la vida. ¿M? Alguien decía que solo pueden fracasar los que tienen metas. Sí, una persona que tiene objetivos, que se trazó metas en la vida y no las logró, esa persona puede decir fracasé. Sí, así que así vamos a empezar el día de hoy. Quiero que hagamos una oración. Quiero que usted prepare su mente, prepare su corazón, porque la palabra es espiritual y el mensaje que le vamos a hablar es espiritual. Se requiere que haya una intervención divina, que Dios ponga su mano sobre su vida, sobre su mente, sobre su corazón, para que usted la pueda asimilar. Amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, delante de ti estamos, Señor. Tu palabra dice que nada podemos hacer en secreto, en oculto, sin que tú lo sepas. Y aquí estamos ante tus ojos, ante tu mirada. Y gracias por observarnos, gracias por mirarnos.
Gracias por estar al tanto de cada paso que damos, de cada pensamiento que tenemos, de cada actitud, Señor. Gracias, Dios, porque tú sí nos conoces muy bien, Señor de los cielos. Y estamos en esta mañana para compartir con las personas, Señor, que puede ser hasta ocasional, Dios, que estén ahí a través de Facebook, aquí en Sala Zoom, Dios, invitados que saben, Padre, que siempre hay una palabra que sale de tu corazón para el corazón de ellos. Te rogamos, Señor, que este mensaje cale hondo en los corazones, en las mentes, y que por esta palabra muchos terminen transformando sus vidas para bien, para que esa esposa se sienta agradable con un esposo bueno, con un esposo que tiene objetivos, para que esos hijos se sientan orgullosos de sus padres, que no son ambivalentes, que no dejan las cosas al azar, sino que siempre están pensando en hacer mejoras. Y la mayor mejora que podemos hacer el día de hoy es trabajar en nuestro corazón. Y el único que puede llegar a nuestro corazón eres tú. El único que puedes verdaderamente moldear nuestras vidas para bien eres tú, Señor. Así, Padre, que quedamos en tus manos. Gracias por Jaime, gracias por Sandra Casalla, gracias por Viviana y su esposo Gerson, porque estarán con nosotros, Dios, ayudándonos a compartir este hermoso mensaje y contando nuestras experiencias para que a otros no les pase. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Bueno, Amén. muy bien. Tenemos una cita bíblica para poder soportar lo que vamos a hablar. Quiero que leamos, si es tan amable, Jaime, hace esa lectura, Proverbios capítulo 24, versículos 15 y 16. Usted que está a través de estas pantallas también, confirme, corrobore ahí en su Biblia. Proverbios 24, versículos 15 y 16. Bien pueda, Jaime. 24, 15 y 16. No le mandé. Perdón, mi pastor. Tranquilo. Charito, la Biblia, porque no le mandé uno, mi amor. Pero el 24, 15 y 16. Le mandé el 16 y 15. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, la palabra del Amén. Señor, la palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios es traspasa la mente, los pensamientos, las intenciones, los discierne. Bueno, ¿qué dice la palabra, Jaime? Oh impío, no acechéis la tienda del justo, ni saquéis su cámara, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Mm, poderosa palabra. Gracias, Jaime. Qué poderosa Amén. palabra. 7 veces. O sea, el Señor está como afirmando, ¿sí? No dice de pronto, no, está asegurando. Dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Por qué? Porque sabe dónde tiene su mirada. Tal vez usted ha fracasado una, dos, tres, 4 veces. Y por lo general, hay un misterio y es que las personas muchas veces no se levantan a hacer lo mismo, sino empiezan a hacer otra cosa. O sea, no insisten con una visión, con un propósito, con un negocio, con una familia, con una carrera universitaria, sino que prefieren obviar, obviar ese intento y hacen otro, ¿sí? A veces es válido, pero qué bueno es uno cuando tiene una meta y esto lo podemos aplicar para los que hoy en día tienen negocios o colocar el ejemplo de Albert Einstein, que este hombre lo intentó muchas veces, pero fue lo mismo, él no cambió el propósito, ¿sí? Entonces siguió intentándolo. Jaime, él fabrica unos productos, productos de aseo doméstico,
¿sí? Y él lo intenta y él le hace por acá y por allá y recibe consejos y se deja ayudar y investiga y crea nuevas fórmulas, ¿sí? Entonces es intentarlo en lo mismo, ¿sí? Si uno ya definitivamente después de 5, 6, 7 intentos dice, no, voy a cambiar de producto, un ejemplo, pues es válido, pero hay personas que en la primera se rinden, en la primera no lo intentan, entonces se vuelven 7 pareceres. ¿Qué piensa al respecto, Jaime, de eso de que se levanta uno de una tras otra y hasta que lo logra? Eh, sí, mi pastor, esta vida definitivamente es una vida donde, digamos, para comenzar un poquito antes, yo siempre te he querido, mi pastor, vivir bien, vivir de una manera bien cómoda. Entonces, en Ujú, un tiempo intenté con un almacén en el centro por falta de estudio, de preparación, de analizar y todo. No, pérdidas. ujú, Después comencé con unas pijamas, lo mismo, por falta de conocimiento, ir a mirar al mercado y averiguar toda la situación. Pérdidas, ¿por qué no? Después intenté con unas cremas Colgate y también, pero en todo esto me di cuenta que Dios era, o sea, lo estaba haciendo en mis fuerzas, estaba sin la dirección de Dios. Y pues eso no era. Entonces ahorita con los productos que mi pastor nombra, pues ha sido muy diferente, pero también hemos tenido pérdidas, también hemos tenido desilusiones, ya no doy más, o sea, porque les cuento rápidamente, en una ocasión me tocó dar como 15 canecas de suavizante por un error que cometí, y así muchas cosas, pero todo esto que ha pasado, mi pastor, ha sido una bendición porque directamente yo voy y le pregunto a la gente y la gente me va diciendo, yo voy a pregunto en los químicos, voy y pregunto a ingenieros, voy y pregunto con mucha gente, entonces la gente me va llevando. Entonces cuando yo veo de que definitivamente cuando yo quiero tener un futuro bueno, eso no se consigue tan fácil porque tenemos que aprender a cometer errores y de esos errores aprendemos a preguntarle a la gente y la misma gente la que nos va llevando. ¿Y por qué yo he pensado, mi pastor, de que pronto Dios permite que cometamos tantos errores? Para cuando tengamos el objetivo ya claro y concreto, valoremos. Valoremos que un fracaso hace que uno valore lo que Dios le ha dado, porque es que a veces tenemos las cosas y no les damos el valor, como que no le decimos, papito Dios, gracias. Entonces, todo esto que me ha ido pasando en la vida es como para uno entender que lo que Dios le da a uno hay que valorarlo, hay que cuidarlo. Y entonces he sentido, mi pastor, que ahorita pues este emprendimiento es grande, es para buenas cosas y que es seguir, insistir ahí, si toca trasnochar se ha tocado trasnochar. Pero sí, pero nada, mi pastor se consigue fácil. Siempre todo requiere su esfuerzo, requiere preguntar, acudir a otra gente y muchas cosas, mi pastor. Es algo impresionante. O sea, uno aquí definitivamente, si no se mueve, la gente lo mueve. tremendo. Sí, así es. Y mire que muchas veces nosotros no entendemos las causas, cómo se llega al fracaso. Y es de eso lo que les vamos a hablar en estos momentos. ¿Cómo se fracasa? Pero también después les hablaremos cómo superar ese fracaso. Entonces, una de las primeras razones por las que se fracasa, quiero que lo anoten, por favor. Anoten. La primera razón por la que se fracasa en la vida o en algún proyecto es por falta de planeación. Falta de planeación. En el libro de Proverbios, capítulo 27, el versículo número 12, dice lo siguiente: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Ahí está la respuesta. El avisado. El avisado ve el mal y se esconde o se aparta. Pero el simple, o sea, una persona, ¿cómo es una persona simple? La que se le hizo una advertencia, dos, tres, y no las tuvo en cuenta, ¿sí? Confió demasiado en sí mismo y no atendió el consejo de alguien.
Por eso hay un viejo dicho que dice, si fallas en planear, planearás para fallar. Acordémonos de la historia de Noé. Noé tuvo una visión de futuro y él planeó construir un arca. ¿Cuándo construyó el arca? Antes que el diluvio llegara, ¿sí? O sea, él tuvo tiempo para construir el arca. ¿Y Dios cuándo envió el diluvio? Cuando el arca ya estaba lista. No lo cogió en el camino, no. Por lo general, siempre en la vida tenemos tiempo. Observar. No sé cuántos hemos evitado de pronto un robo porque estuvimos alerta, pero a veces no logramos evitarlo, ¿cierto? Porque cuando usted se sube a un Transmilenio, por decir un lugar que es donde quitan muchos celulares, ¿cierto? O una persona, entonces alguien le dijo, ojo que de pronto le quitan el celular, guárdelo en un lugar seguro. Y uno, eso no pasa nada. Y entonces, así pasa con los negocios, así pasa con los hogares. Ojo, no se dedique tanto a trabajar, no se dedique tanto en otras cosas, dedíquele tiempo a su familia. Todo eso son advertencias, mientras que el simple que hace no le toma importancia y después no hay nada que hacer, ¿sí? Porque todos tenemos un límite, todos en absoluto. Aún Dios también tiene un límite. Él le dijo a Judas, Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Por qué? Porque Dios le dio muchas oportunidades. Entonces, Jaimito, la primera razón por la cual se fracasa es por no hacer, no tener un plan, un objetivo claro, ¿sí? Por no planear. ¿Cuál sería la segunda causa del fracaso, mi Jaimito? Yo pensaría que la segunda es de pronto, como mi pastor, uno planear, o sea, como uno sentarse a hacer un plan, a decir, em, voy, digamos, a hacer esto, pero entonces, digamos, necesito este dinero, necesito estos productos, y es como también investigar, mi pastor. Es como algo que de pronto debemos de también entender que muchas veces eh, otra causa por la cual de pronto también fracasamos es porque a veces somos soberbios o somos altivos del espíritu. O sea, lo que mi pastor decía, alguien nos da como un consejo, ¿no, mi pastor? Y nosotros, digamos, por ejemplo, en el caso mío, a veces me han dicho, eh, los químicos hay que comprarlos en tal parte. Y pues yo de pronto lo he comprado en otro. Entonces, eso hace que yo no hubiera como, lo uno, hubiera hecho caso, mi pastor. Y lo otro, que siempre he entendido que para uno no llegar a esos extremos, mi pastor, yo pienso que lo mejor es uno ser obediente. Y si Dios le da a una persona a uno en el camino, en cualquier parte que usted esté, es porque debemos estar como atento a nuestro oído, a ver de parte de dónde viene, si es de parte que de verdaderamente nos están hablando con el corazón para ayudarnos, o es de una parte que nos están hablando para eh, no ayudarnos, sino más bien como para vernos fracasados. Mm, Porque sí. mi pastor, pues eso se ha vivido, ¿no? Uno a veces le pregunta a la gente y pues la gente hay unos que le dicen, sí, venga, yo lo ayudo, mire, haga esto, planee, pero hay otra gente que, por ejemplo, aquí alguien me dijo a mí, me dio risa porque ellos no saben cómo se mueve uno, pero cuando yo coloqué unas avisitos por aquí en el barrio para ir haciendo conocimiento de mis productos, alguien me dijo,
ojo porque de pronto viene la policía y va y le hace que, le hace sacar eso de su casa, que porque eso es de, bueno, o sea, yo inmediatamente dije, pero, o sea, eso no es una voz que viene, una voz que me va a ayudar, sino es una voz de envidia, porque pues eso Correcto. no iba a ayudar, sino, entonces, de pronto eso son como una otra segunda causa de los fracasos. Y otra, mi pastor también sería lo que a veces a uno le pasa, una mente nos pasa, eso, que a veces mi pastor uno se pone a pensar en qué dirán, en qué dijo. Entonces, porque sí, en este emprendimiento de mi pastor hay gente, definitivamente, me doy cuenta, hay que gente que está con toda, a que uno no salga adelante. O sea, haciéndole ahí, colocándole una palabra o averiguándole y como desanimándolo, ¿no? Pero eso sí le salió bien, pero eso sí le quedó bien, pero eso que vende usted, pero es que no sé qué, y así. Entonces ellos tienen el pero. Entonces por eso es que a veces es como ese otro segundo fracaso, donde uno se da cuenta que definitivamente mi pastor, hay que tener uno atento al oído a quien escucha y le acepta el consejo y a quién es mejor que usted le dijo algo y haga cuenta que no le dijo y pues la verdad mi pastor es mejor ni hablar más con ellos, sino dejarlos por allá calladitos porque son gente que no quieren que uno verdaderamente sea como lo que Dios nos mandó a esta tierra, hacer su corona, Sí, hacer sí, que tengamos como él dijo, que seamos la voz, que seamos la corona, que no seamos cola, sino sí. Entonces, definitivamente yo pienso que ese sería como uno de los segundos eh, partes del fracaso que a veces vemos, pero que definitivamente mi pastor no hay que escuchar a esa gente. exacto, sí. Dice una frase que hay gente buena dando malos consejos. Mm. Ellos son buenos, pero mal intencionados. ¿Sí? Entonces, hay como algo como absurdo también. Personas buenas que no ayudan. Entonces, uno en sí no es que lo estén diciendo, pero lo están insinuando. Muy bien, Jaime, me alegra que lo vea desde ese punto de vista. Y también el temor, ese bendito temor que nos persigue a muchos, qué dirá la gente, qué dirá fulano de tal, que estoy haciendo esto o aquello. Pero a la final nadie le paga a uno el recibo de la luz, ¿cierto? Nadie le paga a uno el arriendo, nadie le paga a uno el celular, nadie le echa combustible al vehículo, en fin, muchas cosas. Entonces, en la vida, por eso el Señor nos mandó amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos, ¿sí? Que haya un amor. Otra razón por la cual la gente fracasa es por cantar victoria antes de tiempo, ¿sí? Cantar victoria antes de tiempo. En los Juegos Olímpicos, ahorita que se están dando allí en París, en Francia, eh, fue sorprendente. Una joven que iba haciendo esa que no es corriendo, sino caminando rápido. Esta joven cantó victoria antes de tiempo. Le faltaban tal vez unos 8 metros para llegar y detrás de ella venía otra atleta. Y la primera, que creyó que ya había ganado, empezó a levantar uno de los brazos y claro, ellos para poder seguir el ritmo deben mantenerlo. Si hacen algún movimiento diferente, pueden perder el ritmo, la velocidad. Pues eso hizo esta joven. Levantó la mano antes de tiempo y en ese movimiento la contrincante, la que iba detrás, la superó y ya no pudo coger el ritmo nuevamente. Perdió, perdió una medalla. ¿Sí, ve, amados? ¿Y cuántos? Aún ciclistas les ha pasado eso, que levantan los brazos antes de tiempo, cuando celebran muchas veces un gol antes de tiempo. Por eso, otra razón por la cual las personas llegan a un fracaso es por cantar victoria antes de tiempo. Como las personas que se van para el exterior, dicen, yo no volveré allá, yo me voy de esta tierra, yo, ¿sí? O cuando las personas cambian de un estrato a otro, empiezan a hablar mal de donde estuvieron. Entonces, después tienen que volver arrepentidos, tienen que volver carizbajos, ¿sí? Y entonces, amados, la humildad. Yo pienso, Jaimito, que la humildad
La humildad abre puertas, pero la soberbia las cierra. La persona humilde abre puertas donde quiera que vaya, pero el soberbio cierra esas puertas. Aquí tenemos con nosotros a Marta Sastre también. ¿Qué piensa de eso, Martica? Que la humildad abre puertas, pero la soberbia las cierra. Cantar victoria antes de tiempo, ¿cierto? Y eso se ve mucho en los matrimonios. Las jóvenes parejas que hoy en día se juran amor eterno. Sí, ¿quién no? Todo el mundo nos alegramos, pero a veces hacen unas insinuaciones tan fuertes como despreciando a otros que ya tienen sus años de experiencia, que ya han vivido situaciones. Entonces, alguien decía que uno puede hablar, pero después de cierto tiempo, cuando los hijos son pequeños, muchas parejas hablan duro de las familias de hijos más grandes, que no los controlan, que no los orientan, que les dejan hacer todo lo que quieren. ¿Pero por qué? Porque tienen hijos pequeños. Cuando los hijos empiezan a crecer, el mensaje empieza a cambiar. El mensaje empieza a cambiar. Entonces, tener cuidado con eso, amados, con la soberbia, con la altivez, con el orgullo, con esa prepotencia, ¿no? Aquí estamos, en el mundo estamos, y yo creo que si hemos visto situaciones así, uno dice, yo también debo aprender de experiencias ajenas. Tenemos otro punto más, y es el miedo a tomar los riesgos necesarios. Miedo a tomar riesgos, Jaimito, para hacer las cosas. Por favor, explíquenos en qué consiste esto. Yo pensaría, mi pastor, que ¿qué le hace uno como, como tener esos miedos? Yo pienso, mi pastor, que es muchas veces porque debemos de estar más alineados con Dios, o sea, tener más como esa comunión con Él, porque a uno que le hace tener como miedo, le hace tener miedo los pensamientos que uno a veces tiene, ese ese temor de usted de triunfar, como ese miedo, como tener allá, como que usted internamente dice, ¿será que yo sí voy a triunfar? ¿Será que yo sí voy a poder? Entonces, al uno llegar ahí, como que usted está es como en su propia fuerza, Mm, pero si nosotros descubriñáramos, ¿verdad?, la palabra de Dios y le entregáramos todo a Dios, sería diferente. Pero diría sí. mi pastor que Dios en su amor, en su grandeza, es tan lindo, tan soberano, que Él permite todas esas situaciones, el temor, el miedo, y muchas veces mi pastor es que definitivamente uno fracasa, uno se desanima, porque en el caso mío, pues muchas veces lo he intentado, he bregado, he querido dejar unas cosas y pues a veces no es fácil en el caso mío, por ejemplo, de que, bueno, yo ya dejo que trabajar en construcción y que, pues mi pastor, lo he entendido que no puedo dejar, en estas alturas de la vida, no puedo decir, bueno, ya no trabajo más en construcción y me voy a dedicar a la empresa, porque hay gente que me ha dicho, no, es que ya dedíquese a eso. Digo, no, lo que pasa es que esto es un proceso donde usted cada día aprende algo, cada día usted va perfeccionando las cosas. Entonces, hay como de entra ese miedo. Entonces, al entrar ese miedo, entonces lo que tenemos es que buscar de Dios, porque Dios es Ujú, el que nos da como esa esperanza, esas fuerzas, nos levanta. Entonces, cuando yo he entendido que no puedo, digamos, de un momento a otro decir, ya, voy a soltar lo que yo trabajo y voy a comenzar en esto. No, porque mi pastor, digamos, por ejemplo, una explicación, en el suavizante. En el suavizante, pues hay cosas que se han cometido errores y hablándolo ahí fácilmente, pues si usted le vende un producto a una persona, pues ni forma es que la va a comprar más. Entonces, eso que me ha tocado, mi pastor, pues volver otra vez a mirar, averiguar qué pasó, qué aconteció, para volver a sacar un producto de mejor calidad.
Entonces eso se requiere un proceso y ese proceso, porque ya prácticamente voy para 2 años y no ha sido fácil, mi pastor. Entonces así es en un solo producto y mi pastor, yo trabajo, ahorita prácticamente ya estamos manejando 6, 7, Ujú. 8, 9 productos que con diferentes o aromas y sabores dan unos 21. Entonces, ¿qué es Sí, lo que pasa, mi pastor? Ese es el miedo que uno, ese es como lo que uno dice, que uno muchas veces, entonces, llega a esos momentos, pero todo eso, vuelvo y digo, mi pastor, Dios lo permite porque Dios lo quiere llevar a uno a que usted arregle sus productos. Lo otro, mi pastor, también que nosotros entendamos, en el caso mío, que cuando este emprendimiento, esta fábrica de útiles de aseo se mueva grandemente, pues que tengamos esa mentalidad de a los vendedores, a los conductores de carros, a toda esa gente que tengan unos salarios dignos, o sea, que, por ejemplo, no trajen un domingo, porque eso es lo que yo le oro a Dios, que sepamos poder entender que no, que ellos deben de tener salarios buenos y que yo digo siempre y que el lugar, la palabra lo dice mi pastor. Entonces, por eso es el fracaso. Uno fracasa porque en ese fracaso Dios le está madurando, le está enseñando cómo es que usted debe de, de, de planear lo que Dios va a hacer con uno y con otra gente, porque es que esto es lo bonito, aprender que Dios está trabajando con uno porque le va a ayudar a mucha gente. Entonces yo, por ejemplo, ahí pensando, mi pastor, hay una mm, parte de la Biblia que dice que el séptimo día es para descansar yo y mis empleados y todos. Entonces, si yo quiero tener una empresa grande, quiero darles buenos sueldos, pero también aparte de eso, pues quiero es que ellos les sirvan a Dios, ¿no es cierto? O sea, que darles ese domingo para que ellos también vayan y busquen de Dios. Y entonces, por ahí es que estamos, por ahí veo yo, mi pastor, que Dios nos está ¿qué? Preparando nuestra mente, nuestro corazón y todo, porque no es fácil, no vamos a triunfar de un momento a otro, sino porque Dios nos comienza a madurar, nos comienza a llevar para lograr entender y para comprender que lo que Dios nos va a dar no es para nosotros mismos, sino es para una sociedad. Y lo que Dios correcto. desea es que, claro, mi pastor, y lo que Dios desea es que si yo me está yendo bien, que a otra mucha gente le vaya también bien. Y aparte de eso, pues qué bonito que Correcto. ellos entiendan que es algo para que ellos conozcan de Dios, porque eso sí le he orado a Dios que cuando tengamos nuestra empresa y todo, pues saquemos tiempo para orarle a Él. O sea, bueno, hay muchas cosas, entonces esa es como la, las cosas que muchas veces Dios permite de los fracasos para cuando vengan ya el triunfo, entonces ya hemos pasado, ya hemos madurado y ya sabemos cómo actuar con la gente y con nuestros productos y con nuestra empresa. Sí, Jaimito, así es. Perder el miedo, porque el miedo, dijo alguien, el miedo te prepara para ser un perdedor y hay que evitar el miedo, el miedo. Mire, muchas personas que hoy en día tienen éxito en cualquier profesión, en cualquier labor, en su hogar, en viviendo en un país diferente, fue porque un día perdieron el miedo, se arriesgaron, ¿sí? Y fueron perseverantes. Hay otra razón más, quiero que la anoten, anoten esta otra razón, cómo se fracasa o por qué se fracasa, y es por rendirnos antes de tiempo, rendirnos antes de tiempo. Incluso el libro de Proverbios también lo dice en el capítulo 13 de Proverbios, quiero que lo leamos, porque qué bueno es cuando la misma palabra nos sustenta lo que estamos hablando. Proverbios Dime. 13, 13, 4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Sí? Entonces, por rendirnos antes de tiempo. Muchas veces se ha dicho que el éxito está a la vuelta de la esquina, pero a veces abortamos el propósito. Estamos a punto de lograr algo bueno, pero nos quedamos cortos y desistimos por escuchar a malos consejeros. ¿Sí? Cuenta una anécdota de tres ratoncitos que cayeron en un balde con leche. ¿Sí? Y habían muchos ratones más y se hicieron al borde del balde.
Y los tres ratoncitos allá, patalé y patalé y patalé y patalé. Y los ratones de la orilla del balde decían, se van a ahogar, se van a ahogar, se van a ahogar, se van a ahogar. Y al ratico, uno de los tres murió, murió ahogado en la leche. Los otros dos siguieron pataleando. Y los de arriba seguían diciendo, se van a ahogar, se van a ahogar, se van a ahogar. Al rato, el segundo murió y quedó uno. Y los de arriba decían, se va a ahogar, se va a ahogar, se va a ahogar. Y el de abajo, que estaba ahí en la leche, siguió pataleando más. ¿Y qué pasa cuando se bate mucho la leche? Se vuelve cremosa, se vuelve espesa. Y así es que se hace la mantequilla. Pues ese otro ratoncito pataleó tanto que mezcló la leche y la convirtió en mantequilla y pudo salir. Cuando subió el ratoncito, todos quedaron asombrados y entonces el uno le dijo al otro, ¿por qué se salvaría este? Y el otro le dijo, es que ese es el ratón sordo, ese es el ratón sordo. No estaba escuchando lo que decían los demás. Por eso se salvó. Yo creo que en la vida uno tiene que saber no oír, aprender a decir no, porque un no también es una respuesta, ¿sí? Entonces, esta es una razón muy válida, que hay personas que se rinden antes de tiempo porque escuchan a las personas incorrectas. ¿Quién dice que no se puede? ¿Los que nunca han intentado nada o los que han intentado y se han rendido? Pero una persona que ha logrado éxito en la vida jamás le va a decir no se puede, sino le va a decir síganlo intentando, siga pedaleando, que ya está por llegar. Y una quinta razón, una quinta, bueno, una sexta razón del cómo se fracasa por ignorar los consejos de Dios. Y vamos a leerlo también en el libro de Proverbios, Jaimito, para que por favor lo lee y nos explica esa palabra. Proverbios capítulo 5, Hay uno que le por, mandé ayer. Proverbios 5, del verso número 10 al 14. Proverbios 5 del 10 al 14. ¿Sí? Permítame, por favor, porque del 12 al 14, perdón. Proverbios 5 del 12 al 14. Los lees tan amable para que nos demos cuenta que a veces uno no toma en cuenta los consejos de Dios. Bien, pues, hijito. Proverbios 5 del 12 al 14. Ve, mi pastor, yo Sí, tengo hijito. Proverbios 5 del 10 al 14. Lo mismo, Sí, ¿no, mi pastor? del 12 a, sí, señor, del 12 al 14 es tan amable. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, ¿cómo recibe el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban. No incliné mi oído casi en todo mal. Ha estado en medio de la sociedad y en la congregación. Mm, por favor, ayúdenos con esta palabra, cómo interpretarla, cómo muchas veces se cae en el fracaso por no escuchar ese consejo divino, ese consejo de Dios. Jaimito. Eh, mi pastor, hay tantas formas porque, o sea, volviendo como a mi vida, cuando uno comienza a llegar a la iglesia, definitivamente, uno llega a la iglesia y pues al comienzo usted como que le dan el consejo, pero usted dice no. Uno sale, la verdad, mi pastor, uno sale es como murmurando, porque pues uno sabe que llega a la iglesia y que hay gente que le da el consejo,
pero entonces como uno llega con esa mentalidad natural, humana, entonces le queda muy difícil entender lo espiritual. Entonces, lo más difícil que uno que al comienzo le queda es usted lograr entender que la palabra de Dios es una palabra espiritual y que eso espiritual va a hacer mover lo natural. Entonces Eso. uno siempre se va a... Yo me acuerdo, yo comenzaba a llegar a la iglesia y empezaban a leer la palabra de Dios y uno llega con esa mentalidad de lo que el mundo le dice, que la palabra de Dios ha sido cambiada mil de veces, que es escrita por humanos, o sea, uno llega mucho a cuestionar. Entonces así Dios le hable y le hable y le hable, usted no cree. Hasta que pasando el tiempo y pasando el tiempo, ya yo pienso, mi pastor, que llega la palabra de Dios porque ya la familia de uno, mis pastores y mucha gente ora por uno para que el Espíritu Santo llegue un momento u otro que lo convence a uno. Entonces, yo diría que ahí es donde nosotros muchas veces nos dan el mejor consejo en la iglesia, pero siempre como que nosotros no lo creemos. Decimos, no, siempre buscamos la excusa, siempre decimos, eso lo dijo fue fulano, eso no sé qué, pero entonces ahí es donde encontramos donde nos damos de cuenta de que Dios muchas veces siempre nos ha querido ayudar, pero nosotros nos dejamos. Entonces es donde la Biblia es como un manual donde encontramos instrucciones muy prácticas, donde encontramos consejos, donde encontramos eh, como esa esencia, como esa forma de definitivamente de empezar a anular los dichos, las palabras, los temores. Entonces, por eso a veces, muchas veces fracasamos, mi pastor, porque a veces no atendemos a las recomendaciones. Pero bueno, dándole gracias a Dios, al comienzo sucede eso, ¿no, mi pastor? Porque a medida que van pasando el tiempo, Sí. ya uno entiende que la palabra es de Dios y que siempre que uno va a la iglesia es porque Dios va a utilizar una persona, a hablarle a uno, a direccionarle a uno y que hay consejos que le convienen a uno. Entonces, yo diría a mi pastor que los consejos de Dios es lo que más necesitamos. Siempre que nosotros, en cualquier situación que estemos, siempre vamos a estar ahí un consejo de parte de Dios, porque es el único que nos puede instruir y nos puede quitar como la altivez, como el orgullo, y nos coloca en esa dimensión como Él piensa. Entonces yo siempre he dicho, qué lindo que es Papá Dios cuando Él dice que nos quiere bendecir, que Él desea que recibamos sus consejos. Pero ahí es donde siempre vamos a encontrar que definitivamente, cada día aprendo más que sin comunión, sin oración, sin clamor, no hay respuesta. Dios hay que definitivamente, mi pastor a veces dice, hay que provocarlo, hay que hablarle, hay que decirle, papito Dios, o sea, llévame, guíame, porque Mm, definitivamente ya me di cuenta que nosotros con nuestros propios pensamientos o con nuestras propias fuerzas no somos nada. mm, Siempre hemos de tener las instrucciones, la dirección, siempre hemos de estar ahí y ahí, atentos a la palabra de Dios, porque siempre lo diré y siempre le predicaré a la gente, a mis hermanos, que lo más bueno del Evangelio, de esta vida cristiana es que lo que tú leas, aplícalo. Si usted no lo aplica, pues ahí otra vez va a seguir en ese trancón. así es, sí. Sí, Jaime, y la palabra de Dios es, por eso dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. La palabra de Dios es la que nos aparta del mal y el temor a Dios nos mantiene alejados del mal. Entonces, excelente, excelente, Jaime, que siempre mantener a Dios.
en nuestra boca, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones. Que Dios siempre vaya adelante, abriéndonos camino, ¿sí? No quiere decir que no nos vamos a equivocar en cosas, pero va a ser menos, va a ser menos. Entonces, amados, así les hemos dado cómo llega una persona al fracaso. Ahora vamos a ver cómo salir del fracaso, ¿sí? Cómo salir de ese fracaso, cómo superarlo verdaderamente, porque es que no se trata solo de saber cómo se llega a fracaso, sino cómo se supera el fracaso. En el libro de Proverbios, capítulo 28, el versículo Para número 13. Proverbios capítulo 28, verso 13. Dice la palabra del Señor. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces, si hemos cometido un error, pues lo más sensato es admitirlo, no echarle la culpa a otros, ¿sí? Los perdedores siempre se van a justificar a sí mismos y terminan buscando a quién culpar por su mala suerte o por su economía. Y a veces van a decir, es que es el jefe, no es que es mi esposa, no es que son mis padres, no es que es el sistema, no es que es la falta de oportunidades. Y muchos, peor aún, le echan la culpa a Dios. Muchos le echan la culpa a Dios, ¿sí? Entonces, amados del Señor, ¿quieres superar el fracaso por el que ya ha pasado o por el que está pasando? ¿Quieres superarlo? Entonces, acepte su responsabilidad, ¿sí? Hasta donde usted tuvo también, hasta donde usted aportó algo para que ese fracaso se hubiera dado. Cuando hay una ruptura de un hogar, de un matrimonio, que es como en lo que más nos movemos nosotros los pastores, es en que casi siempre el primero que viene a buscar una consejería de un hogar, de su matrimonio, sea el hombre o sea la mujer, casi siempre dice, es que me hizo esto, me hizo aquello. En días pasados hablaba con mi esposita acerca de un tema que pues estamos tratando de ayudar en un hogar. Y es que las personas casi siempre le echan la culpa al otro. Pero ¿por qué el otro le fue infiel? Un ejemplo. ¿Por qué el otro le fue infiel? ¿O por qué el otro no aporta en el hogar? ¿Por qué el otro no ayuda a cuidar también los niños? ¿Por qué el otro? Entonces busquemos la razón, busquemos la raíz del problema, hablemos, dialoguemos. Por eso nosotros aprendimos algo y es no atender a uno de los dos por separado. Siempre hablar en pareja, que estén los dos ahí para con eso. ¿Por qué? Porque cada uno tiene el 50% de la verdad del problema. El 100% es cuando usted los tiene a los dos ahí al frente y que los dos hablen y que los dos se escuchen. Porque cuando falta uno de los dos, por favor, el otro es el malo. No. Entonces, hasta donde yo también tengo culpa en que se haya roto el hogar, en que se haya roto el negocio, en que los hijos se fueron de la casa, qué sé yo, muchas cosas. Entonces, seamos sinceros con nosotros mismos, con la otra persona, reconozcamos el error, porque lo acabamos de leer. El que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Pero también hay otra forma más de cómo reconocer el fracaso, Jaimito, ¿sí? Que es buscar y reconocer los beneficios, porque eso es como una enseñanza, ¿no? Uno no vuelve a caer en la misma, Jaime. ¿Qué piensa, por favor? Eh, no, mi pastor, definitivamente esta vida es una vida que todos los días cambia. Todos los días Dios nos levanta. Entonces, Dios nos enseña que es que muchas veces fracasamos porque lo que mi pastor acaba de decir,
siempre le buscamos si la culpa al otro, pero si nosotros fuéramos a nuestra mente y nos preguntáramos, entonces nos damos de cuenta de que definitivamente mi pastor no hemos de ser prudentes en nuestra propia mentalidad, porque ahí no nos vamos a ayudar, mi pastor. Ujú. Es mejor reconocer, es mejor reconocer cuántas veces yo me he equivocado, cuántas veces yo en una ocasión, mi pastor con un culto que mi pastor me dio, Dios me habló de una manera impresionante, fuerte, o sea, lo que yo siempre he dicho, mi pastor, al comienzo yo he tenido eso, pero le doy la gloria a Dios. Yo al comienzo, cuando me hablan, digo, no, eso no es de parte de Dios. No, no, eso no es así. Pero después Dios me convence y me dice que sí es por allí. Entonces yo le digo, gracias, papá Dios, porque yo he tenido eso y siempre he hecho mi pastor, le digo, Dios, gracias, porque de una enseñanza yo aprendí que, por ejemplo, uno allí, aquí llegaba como ese machismo, como ese hombre que sírvame la comida. Y mi pastor decía, llega uno se va al culto cargado, cuando uno comienza a llegar a la iglesia súper cargado, llega allá, Dios lo manda como un bebé, como un niño. Y me venía aquí, me acostaba a mirar televisión y a esperar el almuerzo. Pero a poco tiempo me di cuenta que había que mirar, había que ver que mi esposa de pronto estar ahí, ayudarla, Eso. eh, o sea, como que no ser yo, no ser ese machista, sino ver que de pronto eh, debemos de tener mucha prudencia, pero es que esa prudencia hay que orarle a Dios para que Dios nos enseñe cómo, cómo poder no acusar digamos, por ejemplo, uno siempre trata como decir, haz que mi esposa me sirvió esto frío, me dio esto caliente, me dio con mucha sal, no, me le echó muy poquita. Entonces, todo eso como que usted con el tiempo, mi pastor, Dios le va diciendo, no, pues si le faltó un poquito de sal, pues en lugar de estar diciendo, ay, esto está sin sal, Exacto, no, pues párese y échele un poquito, o sea, correcto. no, o sea, uno aprende, mi pastor, con el tiempo como a ese amor a la esposa, como que a valorar ese sacrificio que ella hace por uno. Y hablando en todo tema, ¿no? La esposa, los hijos y mucha gente. Entonces uno aprende como a valorar que, que hay muchas cosas que uno debe decir, venga, si hay una situación, hay que arreglarla. ¿Cómo? Con el diálogo. Y entendiendo y comprendiendo que no le voy a mirar más los errores de mi esposa, sino que me voy a revisar yo mismo. Es que el Ujú. primero que me tengo que revisar es yo. O sea, cuando Correcto. yo me reviso, entonces como que, ya sé por qué mi esposa está haciendo esto. Es porque yo quizás estoy cometiendo este error. Entonces, si yo reparo mi error, inmediatamente mi esposa, entonces es como un diálogo donde entendemos que vamos a tener la victoria, pero es por un diálogo que hay en los dos. Y cuando yo no juzgo de otra persona, porque a veces me atrevo, mi pastor, a decir, aprendí eso y ahora qué hago, decía yo después, me iba a ir a orar, le decía, papito Dios, pone a mi esposo en las manos de bendición, que haga rico, que cocine rico y que a mí me parezca rico. Entonces, eso se va cambiando, mi pastor. Entonces, Ujú. eso se va superando porque ya no utilizamos nuestros pensamientos, ya no nos fiamos de nosotros, sino porque Dios nos ha dado como ese consejo que no estamos para juzgar de nadie, sino que primero debemos es repararnos nosotros, porque cuando nosotros estamos haciendo algo y no nos conviene, no está bien, pero lo corregimos, la otra persona también lo va a corregir. Sí, qué bueno. Y me alegra, Jaime, oírlo hablar así, que yo digo que cuando una persona valora y entiende el poder del evangelio, los beneficios adicionales.
El primero, la salvación. Asegura el tiquete de la salvación. Y lo segundo, la persona cambia. La persona es transformada. O sea, se vuelve más sensible, es más humano, es más considerado con los que están a su alrededor, es más agradecido. ¿Ve? Y eso es lo maravilloso. Muchas personas dicen, gracias a Dios, ¿a qué cambió? ¿Qué prefiere usted? ¿Tener a una persona religiosa que tiene no sé cuántos santos en el cuello y en la estampa y aquí y allá, pero es malhumorado, es grosero, es patán, es vulgar, sí, es obsceno? ¿O prefiere tener una persona que cargue una Biblia y que sea una persona que su conducta tiende a ser irreprochable, una persona con buenos modales, con buenos valores? Entonces, amados del Señor, son chocantes las comparaciones, pero cómo no caer en ciertos momentos en esas comparaciones? Si es que necesitamos ver, mire el poder de Dios, el poder del Evangelio. El Evangelio cambia, transforma a la persona, le ayuda, le saca ese gigante que tiene dentro para que vea cosas asombrosas. Y la esposa, una esposa de un hombre que fue agresivo, que fue vicioso, que esto agradece a Dios el día en que el Señor llegó a su corazón, que llegó a su mente, porque va cambiando paulatinamente, pero los cambios son mejor, aunque sean pocos, pero significativos, en lugar de que nunca cambie. Personas que son soberbias y altivas dicen, a mí ya nadie me va a cambiar. Los famosos dichos, árbol que nace torcido no se endereza jamás. ¿Sí? Dicen que perro viejo ladra echado y que el loro viejo no aprende a hablar. Cosas por el estilo. Hay personas que ya están hablando es fracaso, están hablando es pérdida. No, mis amados, nunca es tarde para empezar cosas nuevas. Entonces, bien por eso, porque hemos visto el proceso, hemos visto la paciencia de la esposita, de las hijas y decir, bueno, mi papá está haciendo su mejor esfuerzo y eso hay que valorarlo. Pero vamos a ver otro beneficio más o cómo se supera el fracaso y es cuando uno busca en Dios entender la causa de ese fracaso. En el libro de Santiago, capítulo 5, si usted puede corroborarlo ahí en su Biblia, capítulo 1, verso 5, yo se lo voy a leer que dice así. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Perdón, y les será dada. O sea, pedirle a Dios sabiduría para entender qué fue lo que me llevó al fracaso. Y de ahí en adelante apartarme, si fue una persona, si fue una actitud, si fue falta de administración, si fue que hablé demasiado o hablé poco, qué sé yo. Pero en sabiduría de Dios podemos entender qué me llevó al fracaso. Y si logramos entender, entonces procurar evitar hacer lo mismo o estar con las mismas personas o en el mismo lugar. Hay familias que a veces no me voy a trasladar a tal barrio, pero no le oran a Dios. Me conviene, Señor. No vaya a ser que en ese lugar termine perdiendo su familia, su hogar, su futuro. Sí, orarle a Dios para un cambio, orarle a Dios, un cambio de ciudad, un cambio de lugar, un cambio de carrera universitaria, ¿sí? Un cambio no sé, de una casa de aquí a comprar otra, qué sé yo. Pedirle a Dios esa dirección para no volver a fracasar, para no volver a lo mismo. Ahorita conocemos un caso de una familia que dice, no, nosotros nos vamos a trasladar del lugar, nos vamos a trasladar del lugar y están vendiendo una propiedad para comprar en otro lado. Dicen, no, aquí no. O sea, uno en la vida tiene que ser sensato y tomar decisiones, no aferrarse a un solo, digamos en el caso así, porque ellos dijeron, es que aquí nuestro hijo cogió malas amistades. Aquí nuestro hijo no, mejor dicho, ya lo conocen por el mal.
Entonces, son personas que dicen, no, vamos a tomar una decisión radical y vamos a hacer un cambio de fondo, no de forma, no de apariencias, sino de verdaderamente de esencia, de seguridad. Entonces, vamos a culminar con esta última razón, pero estos ya son los beneficios, ¿sí? Cuando uno supera el fracaso, se puede enfocar en el futuro. Por eso hay muchas personas que ya ni sueñan, ni planean el futuro. ¿Por qué? Porque solo se le han pasado de fracaso en fracaso. Entonces, Jaimito, ¿cómo verdaderamente se abre el panorama? Y yo creo que a usted le ha pasado y nos está hablando desde su corazón, ¿sí? No, yo ya decidí tomar nuevas cosas, porque a veces uno tiene que dejar de hacer lo mismo. De hecho, Albert Einstein decía, el principio de la locura es que una persona espere resultados diferentes haciendo lo mismo. Mi Jaimito, el futuro. ¿Cómo se ve el futuro después de superar un fracaso? Mi pastor, yo pienso que ya uno ve un futuro, es que uno ya lo ve, mi pastor, o sea, uno dice, gracias Dios porque de este fracaso y de otro y de este, usted me está llevando a esa meta. Y lo que me alegra del Evangelio es entender que vamos a llegar a la meta que Dios ya nos tiene trazado, ese propósito. Y entonces podemos decir que en este llamado de Dios que nos ha hecho es muy hermoso porque Él nos está llevando a varios puntos, mi pastor. El uno, a que seamos prosperados. Pero todo esto que Dios ha permitido, lo ha permitido es para que amemos a Dios y que tengamos dinero, sí, porque definitivamente ahora sí, como yo le digo, le decía hace rato a mi pastor al comienzo, fui muy duro, y lo puedo decir en esta palabra, muy terco. Yo nunca creía y decía, no, yo mi salvación, y ahí era con mi tema, y a mí me hablaban de prosperidad y yo decía, no, eso conmigo no va. Pero hoy en día Dios me dijo, no, yo, o sea, hay un propósito que Dios tiene con nuestra vida, es que para definitivamente extender el evangelio necesitamos recursos. Y he aprendido que entonces somos como la voz de Dios, somos esos soldados, somos esos mensajeros y que debemos de movernos por diferentes lados, por diferentes circunstancias y que para eso necesitamos carro, gasolina, lotes, bueno, cantidad de material y que el único recurso que mueve todo esto es dinero. Pero entonces ahora sí ya entendí que Dios me está diciendo, ya veo la meta, pero estoy es acabando de arreglar en su corazón, su mente, para cuando tenga el dinero, lo tenga debajo de mis pies, porque en primer lugar, es primer lugar para Dios. El primer lugar definitivamente, yo siempre le digo gracias a Dios porque ahora sí comprendí, entendí que Mm, tú Dios es grande, hermoso, que es el dueño del oro, de la plata, y que Él me está diciendo, Jaime, te voy a dar plata, pero el primer lugar para mí, tú me sigues amando y, o sea, lo hermoso eso es dijo mi pastor hace rato, es que ya tenemos una salvación asegurada, pero ahora que Dios está esperando en nosotros es que seamos. La misma palabra, Él dice que somos sus imagen y semejanza, que somos su voz, que somos sus representantes, que somos corona. Entonces ahí es donde definitivamente eh, nos, Dios nos quita esas excusas de vivir pobres. correcto. Eso ya no, ya debemos de clamarle a Dios que viene una meta, que viene un futuro. Como siempre lo he dicho, Dios permitió de pronto a mí conseguir la plata trabajando fuertemente,
porque eso fue las enseñanzas de mis padres, pero realmente no. Hoy en día entiendo que el trabajo no da plata. El trabajo da plata para usted vivir y por ahí para mantener. No, no, la Qué plata está en bien. otro lado. La plata está en otro lado, pastor, y entonces vea mi pastor, lo que Dios permitió que mi padre me dijo que, que el trabajo estaba la plata, yo le digo a mis hijas, no, ustedes no van a ser empleadas de nadie, hijas mías. Si le he orado, le clamo a Dios, Muy prepárelas, bien. prepáreme a mí, porque ustedes van a ser empresarias y vamos a tener tiempo para Cristo, que el dinero no sea esclavitud, sino al contrario, que sea libertad, que podamos servirle a Dios, porque siempre lo he dicho, yo y mi casa le serviremos a Dios y le doy gracias a Dios porque esa es como la meta que ya me veo, mi pastor, ya me veo empresario, ya me veo sirviéndole a Dios, ya Mm, me veo con más tiempo y me veo ya en una victoria, que sé que, como dijo mi pastor, que no hay que celebrar antes de tiempo, porque todavía toca seguir peleando, luchando, todavía, o sea, no estamos comenzando, pero en ese propósito, en ese plan de Dios que Él tiene tan divino, pero la meta la tiene Dios. La meta y que termino diciendo que quizás esa meta es simplemente por ese llamado de Dios, que estemos ahí en Cristo y que lo más primordial es que Dios nos ponga como en nuestro corazón, en nuestra vida, de permanecer buscándolo, anhelándolo, porque definitivamente mi pastor, sin Él, comprobado, no somos nada, sin Él nada, somos absoluto. todo. Él es el que nos da las fuerzas, Él es todo en todo, para todo, en la vida espiritual, en lo material, en todo, mi pastor, en problemas, en circunstancias, cómo solucionarlas, cómo uno muchas veces callar, porque he aprendido a callar, he aprendido a hablar. No, mi pastor, definitivamente esta vida cristiana es un cambio totalmente. Es mejor, yo le digo a la gente, a veces le digo, es un bote, es todos mis pensamientos quedaron muertos, ya no hay nada, porque ahora debemos de tener es pensamientos de Cristo, pensamientos del bien y pensamientos de verdad de hacer las cosas de corazón y de hacerlas con amor. Es con ese amor que Dios nos amó y que debemos de hacerlo para ayudar a mucha gente. Así es. Eso, eso es mi pastor. Muy bien. Jaimito, qué bueno. Eso es. Yo me atrevo a creer en algo y esta palabra va para todos. Quiero que me la reciba, por favor, porque viene de parte de Dios. ¿En qué me aferro yo para decir esto? En que Dios tiene una reserva para su pueblo. Cuando se despejan esos paradigmas, esos esquemas, esos sistemas que nos enseñaron tan tradicionales, que de alguna manera, cuando uno lee la historia, y la historia no nos deja mentir, que las personas que entendieron cómo es que verdaderamente se doblega un pueblo, lo educan mal educado y lo enseñan a ser un empleado. O sea, la esclavitud no ha acabado, la esclavitud cambió de nombre, la esclavitud cambió de nombre. Son esclavos con privilegios. Eso fue lo que hizo Napoleón. Napoleón estructuró la educación y le enseñó a los terratenientes de la época, como los esclavos se insubordinaban. Entonces él enseñó y dijo, no, háganle sentir que son libres, pero que dependan de ustedes. Entonces, háganle sentir que se pueden comprar una casa, pero ustedes se la venden y se la venden a crédito. Háganle sentir que se están educando, pero la educación es para entretenerlos. Hay una educación que es buena, pero hay una educación que es solo por ocupar el tiempo. Entonces, ¿por qué ahora a los niños se les incrementó los horarios? ¿Sí? Anteriormente eran 5 horas, ahorita son 8. ¿Y cuántas horas trabaja un empleado? 8. Es para que tengan mentalidad de empleados. Y me alegra lo que Jaime está diciendo. Y yo sé que muchos acá en esta sala y también ustedes allá en Facebook
están pensando diferente. Así pues de que oportunidades ya llegaron. No es que van a llegar, no, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron. Oportunidades para verdaderamente adquirir recursos en menos tiempo, para poder tener más tiempo. ¿Cuánta gente quisiera ir a un ayuno, pero no puede? ¿Por qué? Porque le toca ir a trabajar. ¿Cuánta gente quisiera ayudar en la obra de Dios a que fuera mejor, pero no pueden? ¿Por qué? Porque ganan escasamente para cubrir sus necesidades. Entonces, eso se acabó. Llegó una bendición de Dios. Y no digo una sola, muchas oportunidades, pero tenemos que unirnos a gente que está pensando diferente, que está haciendo cosas diferentes. Bueno, mis amados, por hoy hemos culminado. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Qué tema tan interesante. Cómo salir del fracaso. Amado, no se quede ahí. Usted no está en su final. No le ponga un punto final donde Dios puso una coma. El mensaje sigue, el escrito sigue. No dejen que cuenten malas historias suyas. No, usted levántese en el nombre de Jesús y obligue a que la gente tenga que contar una historia fidedigna, una historia diferente. Jaimito, muchas gracias por sus valiosos aportes, igual a Sandrita que no pudo estar con nosotros por motivo de su señal de internet, pero sé que está ahí a través de Facebook. Gracias, Dios le bendiga por esa hermosa disposición. Entonces, Jaimito, nos despedimos por hoy. ¿Algo que decir para finalizar? Sí, mi pastor. Primeramente que todo, dale gracias a Dios, Amén. dale gracias a mi pastor y dale gracias a todas las personas que sé, que estoy seguro que Dios va a permitir que este consejo llegue a mucha gente de Colombia y a otros países. Que esos consejos los doy con mucho amor porque deseo que no pasen por las mismas, sino que estos consejos de verdad les llegue a su espíritu y que definitivamente entendamos que esta vida cristiana es lo más lindo que puede acontecernos a nuestra vida. Y qué bonito cuando le clamamos a Dios y le pedimos que nos hable por medio de su palabra y que como he aprendido, yo cuando leo la palabra de Dios y dice que Jehová le dijo a Moisés, yo digo no, Jehová le habla a Jaime Peña. Entonces, porque he aprendido así, Dios me ha hablado así y he sentido la diferencia, el cambio y definitivamente animarlos que eh, del fracaso de nuestra vida viene una preparación para que tengamos un triunfo y este triunfo es en Cristo y es con sus fuerzas, con su amor, con su grandeza. Y darles muchas gracias a todas las personas que me escucharon y decirles que Dios los bendiga y que les dé paz en su corazón. Amén. Muy bien, muy bien. Gracias, Jaime. Gracias a cada uno de ustedes. Les recordamos, somos la Iglesia Renovación, una iglesia que se preocupa por las familias, una iglesia que pone fundamentos bíblicos en su vida. Nuestro propósito no es entretenerlo, para nada. Nuestro propósito no es congraciarnos con usted, sino decirle de parte de Dios que Dios tiene un propósito con usted, que no lo vaya a malograr, sino que si va a orar o si está orando, que cuando vaya a la iglesia dígale, Dios, háblame. Usted no va a mirar personas, usted va a escuchar un propósito de Dios, que es lo que verdaderamente le transforma la vida, ¿sí? Y perdonar. En la vida hay mucho que perdonar. Perdonar si alguien lo defraudó, si alguien no le llenó su expectativa, si alguien no lo ayudó. Amados, Dios nos está ayudando. Dios es más que suficiente. Entonces les esperamos esta noche. Hay culto 7 p.m. El día viernes de igual manera 7 p.m. y los domingos nuestra reunión familiar 9 de la mañana. La iglesia Renovación. Los dejamos por hoy. Les deseamos un feliz resto de día y bueno, esperen un mensaje que nos pone a hacer el Señor el día de mañana, que con mucho gusto lo hacemos. Gracias, Jaimito. Gracias a todos ustedes. Felicidades. Que estén muy bien.